Muy buenos días, mis estimados aprendices. Algunos de ustedes, algunos de los compañeritos de esta ficha hablaron conmigo por que nuestra clase esta noche coincide con uno de los partidos de Colombia y dado que la asistencia con otra ficha en el anterior partido también estuvo baja, decidí grabarles la sesión. Voy a hacer una sesión muy corta, muy concreta, muy fácil de entender, para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento del día. Y quedo atenta a resolver las dudas al WhatsApp o en la próxima clase. Recuerden que estamos analizando el segundo documento que se denomina toma de muestras y que venimos en las dos anteriores clases aprendiendo algunas medidas de tendencia estadísticas que nos van a servir para analizar los datos que se susciten en planta y entender qué tanto pueden estar desviados de la medida que deberíamos tener siempre. Esa es en términos muy generales, la intención de los datos estadísticos, evidenciar si pudiera existir alguna problemática tanto en planta como en laboratorio que nos esté dando resultados dispersos, porque en general en laboratorio y en planta se espera que siempre los datos sean constantes, sean continuos, ojalá iguales. En este momento vamos a recordar, porque esto ya lo hemos visto con ustedes, algunos fundamentos matemáticos que también lo debieron ver en matemáticas, que lo vieron conmigo también en primer trimestre. Vamos a recordarlos y nos vamos a enfocar en preparación de soluciones. Los tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento básicamente manejan dos tipos de preparación de soluciones que se llaman soluciones físicas, que son los porcentajes y las partes por millón. Eso necesito que lo aprendan muy bien porque de aquí en adelante vamos a estar como viéndolo en todas partes. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver este recorderis de lo que son los sistemas de unidades y vamos a arrancar al menos con algunos tipos de porcentajes hasta donde lleguemos y la próxima clase terminamos con los demás. Bueno, ¿qué nos dice la plataforma aquí en el ítem 2? Los sistemas de unidades son ese conjunto de medidas que desde la antigüedad se estandarizaron para que en todo el mundo todos hablemos de lo mismo y no existan culturas que midan en otros tipos de unidades que pudieran generar una dificultad, sobre todo en lo que tiene que ver con comercio, porque recuerden que de allá nacieron los sistemas de unidades, de la necesidad de los diferentes países de comerciar sin que unos tumben a otros, ¿no? Porque la cuarta de todas las personas no era la misma, entonces si ustedes se miden la cuarta entre los miembros de su familia se van a dar cuenta pues que evidentemente no tienen los mismos centímetros, entonces alguien comercialmente siempre terminaba tumbado prácticamente, entonces por eso fue que se crearon estos sistemas de unidades, para que mundialmente todos sepamos en qué unidad medimos. Ahora, definitivamente en Estados Unidos pues manejan los dos sistemas, adoptaron este que es el Sistema Internacional de Unidades, pero ellos también manejan su propio sistema. Entonces, siempre en lo que hace referencia a equipos y en lo que hace referencia a manuales de laboratorio, vamos a estar teniendo esa mezcla todavía de los dos sistemas, el Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés. Dependiendo de dónde se compre la tecnología, siempre los manuales van a venir en un sistema o en el otro. Para el Sistema Internacional de Unidades, pues recordarán ustedes que el metro es la unidad de medida de la longitud, el kilogramo de la masa, el segundo del tiempo, y estos otros que de momento los voy a dejar ahí porque no vamos a especificar ni hacer ejercicios con amperes ni con temperatura. Bueno, con temperatura sí, este es una unidad de temperatura absoluta, que son los grados Kelvin, aunque por lo general en equipo lo que manejamos son grados centígrados o grados Fahrenheit. Casi que no manejamos temperaturas absolutas en lo que tiene que ver con equipos. En el sistema inglés, pues vamos a encontrar que la unidad de medida de la longitud es el pie, de la masa la libra, del tiempo si sigue siendo el segundo.
Acá es donde manejamos la temperatura en Fahrenheit, en el sistema inglés. Entonces siempre vamos a estar como entre esos dos sistemas. Mundialmente aceptado, sistema internacional, sistema inglés, cuando compremos equipos en Estados Unidos. En cuanto al sistema inglés, se ha estandarizado también unos prefijos que nos dan una idea de qué tan grandes o qué tan pequeñas son las unidades fundamentales. Entonces ya sabemos que las unidades fundamentales son estas, ¿cierto? Por ejemplo, el metro. Entonces existen unos prefijos que nos dicen cómo podemos nombrar la unidad cuando es más grande. Entonces, kilo significa que hay 1000 unidades fundamentales, mega, que hay 1.000.000, giga, que hay 10 a la 9 o 1.000 millones de unidades fundamentales. Por eso es que si tenemos un metro como tal, pero pasamos a kilómetro, pues vamos a tener 1000 metros, mega, 1.000.000, megámetros, 1.000.000 de metros, gigámetros, 1.000.000 de metros, que 1.000 millones de metros. Entonces, ¿qué utilizamos muchísimo en este tecnólogo? Los kilo, los mili, los micro, los nano. Los mili, los micro y los nanos son prefijos que indican cuando la unidad está más pequeña. Entonces, hagan de cuenta que aquí hay una línea divisoria y de aquí para arriba son unidades grandes y de aquí para abajo son unidades pequeñas. Entonces, mili, micro y nano son las unidades que están contenidas en la unidad básica. Entonces, una unidad básica metro tiene 1000 o 0,001 milímetros, o si va a pasar de milímetros a metros, pues tiene que dividir entre 1000 o entre 1.000.000 o entre 9 ceros si tienen, sí, 9 ceros si tienen esa unidad de medida. De pronto que es muy común en nuestra forma en el medio donde nos desenvolvemos, hablar de megas y gigas cuando hablamos de bytes, ¿cierto? Cuando hablamos de contratar internet. Entonces, que nos están pasando por la fibra óptica, que ya no es cable, sino fibra, entonces que ya no contratamos megas, sino que contratamos gigas. No falta también que le ofrezcan a usted que tiene gigas que le ponen megas, ¿no? Entonces, para que tenga claro que mega es más poquito que giga. Giga tiene 1000 megas prácticamente. Le pedí a la profesora Diana Carolina que les deje muy claro el paso de una unidad en otra. Por eso no me quiero detener aquí a hacer ejercicios. Sin embargo, si ustedes sienten que están flojos en esto, me cuentan. O sea, ¿qué necesito que sepan pasar? Que sepan pasar kilogramos a gramos, libras a gramos, hablando del sistema inglés, que se acuerden que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, que sean capaces de pasar metros cúbicos a litros, que sean capaces de pasar gramos a microgramos o a nanogramos, en el caso de laboratorio, que de pronto necesitemos hacer la conversión, que, bueno, en fin, que podamos movernos entre estas unidades y que tengamos claro que prefijos de múltiplos son más grandes que la unidad básica, prefijos de submúltiplos son más pequeños. Entonces, hacia arriba vamos a... Yo les tenía una frase cuando les enseñaba esto, si se acuerdan, que si tenemos en cuenta que esto es como una escalera, desde la unidad más baja a la unidad más alta, si usted va a subir en la escalera, tiene que dividir. O sea que si va a pasar de micro a kilo, a mega, a giga, tiene que dividir porque la unidad que usted tiene le va a resultar mucho más pequeña en una unidad más grande. Y si va a bajar en la escalera, va a multiplicar. Pero recuerden, subir, dividir, bajar, multiplicar. Porque si usted está en una unidad grande y quiere saber cuántas unidades tiene, pues van a ser muchas más que la que usted tiene. Entonces, tiene que dividir. Aquí nos da un ejemplo. Tienen también que recordar cómo se multiplica y se divide por bases de 10. O sea que si estoy multiplicando por 1000, la coma la muevo a la derecha, que si estoy dividiendo la muevo a la izquierda. Si todavía se sienten flojos en eso, me cuentan para reforzar. En este momento
como es parte del contenido de matemáticas, no me quiero centrar en eso, sino solamente en recordarles. Otras unidades de medida importantísimas para nosotros, acordarse que una hora tiene 60 minutos, un minuto 60 segundos, que eso lo manejamos, ¿cierto? Y que por lo tanto una hora va a tener 3.600 segundos. ¿De dónde sale? Pues de los 60 minutos por los 60 segundos, eso le da los 3.600 segundos. Que un día tiene 24 horas y como cada hora tiene 3.600 segundos y multiplicamos 3.600 por 24, pues podemos aprendernos que un día tiene 86.400 segundos. Importante recordar que un litro, su equivalencia en la escala volumétrica de litros, de metros cúbicos o de unidades cúbicas, un litro equivale a un decímetro cúbico. Como no es tan sencillo recordar el decímetro cúbico, porque pues no es una unidad que utilicemos básicamente en nuestra vida, nos acordamos más bien que un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Importante también recordar que una tonelada tiene 1.000 kilos. Bueno, ¿para qué nos sirven esta transformación de unidades de unas a otras? Porque si las unidades no son consistentes, o sea, no son iguales, usted no las puede cancelar. No las puede cancelar. Y si no cancela las unidades, pues sus fórmulas no le van a dar en lo que usted necesita. Ya. Entonces esa es la importancia de saber transformar unas unidades en otras, que usted sea capaz de cancelarlas para que de esa manera pueda obtener la unidad que necesita, porque es probable que usted necesite un caudal, pero y tenga litros, tenga segundos, tenga todas las mediciones que usted pueda hacer, pero es probable que lo que usted necesite, porque así está configurada la bomba, está en galones por minuto. Entonces tiene que ser capaz de pasar de una unidad a otra. Aquí nos dan como el paso a paso de un ejercicio para despejar una ecuación, precisamente de caudal. Entonces dice, el ejercicio se necesita conocer el tiempo que tardará en llenarse un tanque de 1.000 litros al usar una manguera por la cual fluye 0,4 litros por segundo. Otra cosa importante que nos permite el conocimiento de las unidades es identificar de a qué estamos hablando o a qué magnitud nos estamos refiriendo. Entonces, cuando nosotros vemos litros o vemos alguna unidad cúbica, ya sabemos que eso es ¿qué? Volumen, ¿cierto? Litros, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿eso qué es? Volumen, volumen. Cuando vemos litros sobre segundo, ¿qué es litro sobre segundo? Es una unidad de longitud relacionada con el tiempo. ¿Qué es eso? Litros por segundo litros por segundo es una unidad de volumen en relación al tiempo. No es longitud, sino litros estos. El volumen con relación a un volumen que pase determinado tiempo es que es un caudal. Es un caudal. Entonces, si nos acordamos la fórmula del caudal, el caudal volumétrico es un volumen que pasa en un determinado tiempo. Si yo tengo el caudal de la manguera o la cantidad de agua que me bota esa manguera y tengo el volumen, pues voy a saber en cuánto tiempo se llena el tanque. ¿Haciendo qué? Simplemente despejando la ecuación. ¿Cómo despejamos la ecuación? El igual, recuerden que funciona como un espejo. Todo lo que usted ve al otro lado del espejo es lo mismo, pero está para el otro lado. Si usted se mira de frente al espejo, su oreja derecha la va a ver en la parte izquierda, porque para eso sirven los espejos. Entonces el igual es prácticamente eso. Tiene que pasar, si usted va a pasar de un lado al otro, el igual pasa igual, pero con la operación contraria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo el tiempo lo tengo en el denominador. En el denominador quiere decir que está dividiendo al volumen, que es el numerador. Si lo quiero pasar al otro lado, va a pasar a multiplicar. Entonces aquí me quedaría tiempo por caudal igual a volumen. Y luego me quiero librar de este caudal porque pues me estorba, yo necesito es tiempo. Y como queda multiplicando con el tiempo, entonces lo paso a dividir. Por eso me da tiempo igual
volumen sobre caudal, que es prácticamente intercambiar estas dos. Igual, esto es despeje, normal de ecuaciones. Si ustedes sienten que necesitan un refuerzo en esto, me cuentan, pero como lo vimos en primero y lo vieron en matemáticas, voy simplemente a hacer el recorderis que nos pide la plataforma. Es muy importante tener en cuenta las unidades para que usted el resultado le dé correcto, porque ya tiene la fórmula. Ya sabe que si usted divide el volumen entre el caudal, le va a dar un tiempo. Pero ¿qué pasa si su volumen está en litros y su caudal está en galones? Si su volumen está en mililitros y su caudal está en litros, pues que nunca se le va a cancelar la unidad que necesita ser consistente para poder cancelarle, y pues su tiempo nunca le va a dar en tiempo. Uy, me fui. Entonces necesitamos que las unidades sean consistentes y además necesitamos definir en qué unidad queremos el resultado. Entonces la queremos en segundos, que es lo que nos va a dar allí, o la queremos en minutos, o la queremos en horas. Necesitamos saber la unidad. Sustituimos en la ecuación, tenemos en este caso los mililitros del tanque, los 0,4 litros sobre segundo del caudal. Allí, como tenemos la misma unidad, pues se van a cancelar esos litros y la respuesta me va a dar en segundos, ¿cierto? Aquí me está dando la regla de orejas para entender cómo es que se cancelan los litros y me queda en segundos. Si alguna de las unidades que necesitamos cancelar, que es el volumen, estuviera en otra unidad, pues tenemos que hacer el factor de conversión hasta lograr que el volumen se cancele y la respuesta me dé en una unidad coherente con lo que yo estoy buscando, que es el tiempo. Si usted está calculando un tiempo y la respuesta le está dando en metros cúbicos, pues algo hizo mal, o despejó mal la ecuación, o reemplazó mal, o puso mal las unidades, pero el tiempo se da en segundos, en minutos, en horas, en días, no se puede dar en una unidad de volumen, ¿sí me entienden? Entonces, esa es la importancia de controlar las unidades de las magnitudes. Cuando ya se cancelan las unidades, pues ya podemos identificar, aplicando el factor de conversión si es que es necesario, qué nos dio. Entonces, en este caso, pues se cancelaron los litros y la respuesta nos va a dar en segundos, que es una unidad coherente con lo que estamos buscando, que es el tiempo. Pero resulta que no nos pidieron el tiempo en segundos, sino que nos lo pidieron en minutos. Aquí todavía no ha hecho la operación, por eso es que sigue el 1000 arriba y el 0.4 abajo, solamente cancelaron los litros. Aquí tenemos que convertir los segundos a minutos. Recuerden que usar un factor de conversión es colocar un por y una rayita. Y en esa rayita identificar una igualdad, una proporción, y colocarla de tal manera que la parte que necesitamos cancelar quede abajo. Entonces sabemos que un minuto tiene 60 segundos, pero si colocamos un minuto aquí abajo y los 60 segundos arriba, a la hora de multiplicar le va a dar esos segundos cuadrados sobre minuto, y eso no es una unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que poner los segundos abajo para que la respuesta me quede en minutos, y al fin hacemos la operación y ya tenemos los minutos. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Repaso de unidades del sistema internacional, equivalencias de prefijos y sufijos del sistema internacional. Les he recordado algunas cosas del sistema inglés, algunos factores de conversión básicos. Estos son de esas cosas que en cada clase les digo que un tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento del SENA no puede andar por la vida sin saber, sin aprenderse. O sea, ya no puede ser que usted se quede incluso pensando cuántos segundos tiene un día. No, ya tiene que saber que son 86.400. Y aquí le adicionaría yo que un mililitro es igual a un centímetro cúbico y que un metro cúbico tiene 1000 litros. O sea, son cosas que usted ya no puede olvidar, que tiene que ser algo sustancial de su conocimiento, así como se sabe su cédula, se tiene que saber eso. Y aquí lo que hicimos fue un despeje de ecuaciones. Entonces, esos tres temas, como les digo, son básicos de matemáticas. Y fue en lo que le pedí a Diana Carolina que me los deje expertos. Sin embargo, si hubiera alguna inquietud todavía en el asunto, con toda la confianza me dicen y hacemos, cuando nos veamos, un repaso importante. Miren que después sigue medición en masa y volumen, que esto quiero hacerlo cuando estemos presencialmente porque es un recorderis de los equipos
y luego sigue fichas de seguridad, manuales y calibración, que es muy importante conocerlo, pero en este momento y dado que estamos revisando la parte de matemáticas y quiero unir estas clases matemáticas en un solo bloque, entonces nos vamos a enfocar en lo que es preparar soluciones. El muestreo de aguas, porque en esta ocasión estamos viendo muestreo, implica que nosotros sepamos hacer algunas operaciones básicas para preparar algunas sustancias en las que necesitamos dejar lavando los materiales. ¿Se acuerdan que algunos necesitaban ácido sulfúrico al 10%, que otros necesitaban ácido nítrico o ácido crómico, o que necesitaban tiosulfato de sodio, siempre en porcentaje o en partes por millón? Entonces se necesita que ustedes manejen al dedillo esta preparación de soluciones físicas. Para los que tienen mayor conocimiento y formaciones anteriores, no nos vamos a meter con soluciones químicas como la molaridad, la normalidad, no nos vamos a meter con ellas porque son más del trabajo de los analistas químicos de laboratorio. En este momento necesito que sepan muy bien manejar porcentajes y manejar partes por millón. Lo vamos a necesitar tanto en lo que es muestreo como de ahí en adelante para todo lo que es dosificación y calibración de equipos en planta. Aquí hay una definición fundamental de una solución o disolución, que es lo mismo, y unos conceptos que son fundamentales. La disolución o solución tiene una diferencia con lo que son las mezclas, aunque también ella es una mezcla de dos sustancias, pero la diferencia es que es una mezcla homogénea. Pueden ser dos sustancias o pueden ser más sustancias. Lo importante es que quede homogéneo. Homogéneo es que no se miran las fases. La que se encuentra en mayor cantidad se denomina solvente o disolvente. En este tecnólogo vamos a manejar muchísimas soluciones donde el solvente es el agua. De paso, recordarles que el agua es considerado el solvente universal porque disuelve básicamente casi que todas las otras sustancias de la tabla periódica, por eso se le llama el solvente disolvente universal. Por lo general es el que está en mayor proporción, aunque no siempre, y por eso se considera que cuando hay agua ese suele ser el solvente. Y la que se encuentra en menor cantidad se denomina soluto. No solamente encontramos soluciones o disoluciones medio líquido, también pueden ser sólidas, también pueden ser gaseosas, en fin. Encontramos diferentes tipos, pero lo que sí es común en todas es que existe uno o varios solutos, uno o varios solventes, pero todos en una sola fase. O sea, este ejemplo que nos da la plataforma aquí es un ejemplo de lo que no es una disolución. Esto es una mezcla, porque es arena y agua, y el arena y el agua pues nunca va a generar una solución, ¿cierto? De hecho, aquí dice, si mezclamos arena con agua, pues podríamos decir que la arena es el soluto y el agua el solvente, pero esto nunca va a ser una solución, dice sin solución. Esto nunca se va a volver homogéneo porque la arena no es soluble. Entonces, esto es un ejemplo de mezcla. Si tuviéramos este soluto que se disuelve por completo y no logramos ver fases, eso sí es una solución. Ahora, es probable que de acuerdo a la cantidad de soluto que usted le haya metido a esa solución, esa disolución no logre ser completa y si haya una precipitación. Entonces allí viene la clasificación, una de las clasificaciones de las soluciones, que clasifica como insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Hay ocasiones en el trabajo en laboratorio en que necesitamos preparar soluciones sobresaturadas. ¿Por qué? Porque alguno de los manuales, alguno de los procedimientos del estándar método nos pide eso, o sea que dejemos la solución a punto de saturación. Pero lo normal, el 99,96% del tiempo vamos a estar trabajando con soluciones no saturadas.
o insaturadas, que es aquella disolución en la que un volumen de solvente dado contiene una menor cantidad de soluto que es capaz de disolver perfectamente. De hecho, son mínimas cantidades de soluto. Entonces, vamos a estar preparando soluciones donde son unos miligramos o gramos del soluto en litros de solución. Es lo normal que estemos trabajando en este tecnólogo. También existen soluciones saturadas, cuando en esta solución o disolución contiene la mayor cantidad de soluto posible en ese volumen que estamos trabajando. Entonces, el soluto disuelto y no disuelto están en un equilibrio total, mejor dicho. Tiene exactamente lo que ese volumen de disolvente es capaz de disolver, está saturada. Un poquito más y se vuelve sobresaturada. Un poquito menos y no se va a volver insaturada, ¿no? Pero un poquito más y se vuelve saturada. O sea, tiene tanto soluto como el solvente puede disolver. Donde se llegue a pasar un poquito más, entonces se vuelve sobresaturada. Es la disolución que contiene más soluto del que puede ser disuelto por el disolvente, obviamente a una temperatura dada, porque las disoluciones van a ser proporcionales a la temperatura. Si usted calienta la solución, va a poder disolver más. Normalmente se consigue al bajar la temperatura o por evaporación del disolvente en una solución saturada. Entonces, para preparar la solución sobresaturada, partimos de la saturada y la volvemos sobresaturada, disminuyéndole la temperatura o evaporando un poquito de solvente. En este caso, la adición de cristales de soluto puede provocar una precipitación. Es normal que las soluciones sobresaturadas pues ya no aguanten más soluto, el soluto ya no se pueda disolver más y se precipite. ¿Ustedes se han dado cuenta de esas limonadas o esos jugos que a veces venden en los restaurantes que todavía no son fit y que le pasan el jugo con tanta azúcar que usted cuando se lo acaba de tomar hay azúcar en el fondo y que se lo prepararon en licuadora? O sea, en algún momento toda esa cantidad de azúcar que le pusieron a su jugo se disolvió. Pero es tal, o sea, se pasan tanto que cuando usted comienza a tomárselo con calma, el solvente, el agua y la poca fruta que le pusieron no alcanza a disolver toda esa cantidad de azúcar y se precipita al fondo. Ese es un jugo sobresaturado en azúcar. Ese es como el ejemplo más claro de que podemos ver en la vida real de lo que puede ser una, una solución sobresaturada. En estos conceptos que son tan básicos hacen falta otros que me interesa que conozcamos. Entonces permítanme, les voy a compartir un video muy bonito que me encontré respecto a a la teoría general de soluciones. Todo lo que necesitamos saber respecto a lo que son las soluciones. Entonces pongámosle mucho cuidado a esto. Hola a todos, bienvenidos al Fin Entendí. Hoy aprenderemos todos los conceptos básicos relacionados con las soluciones. Por ejemplo, qué es el soluto, cuál es el solvente, los tipos de soluciones, entre otras cosas. Y pues vamos a verlo de una vez. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las soluciones son un tipo de mezcla, o sea, se forman al combinar varias sustancias. Pero su principal característica es que forman una mezcla homogénea en toda la extensión de la palabra. Por lo tanto, las soluciones son mezclas en las cuales no se distinguen sus componentes ni se separan en diferentes fases cuando se dejan reposar. Esto quiere decir que los componentes se mantienen perfectamente mezclados por más que pase el tiempo. A diferencia de las mezclas heterogéneas que se... Ojo con eso, por más que pase el tiempo, eso es una mezcla homogénea. Usted disolvió un soluto en un solvente y si lo dejó hasta el otro día o hasta más tarde, no le puede precipitar, porque entonces no fue una mezcla homogénea, o sea, no fue una solución. O la sobresaturó, o el soluto no era admisible, o se disolvió en agua, o algo pasó, pero eso que hizo no es una solución. Entonces, ojo con eso. No se pueden distinguir fases. sedimentan rápidamente y se ve claramente una separación de fases, o sea, una separación entre los componentes. Algo interesante de las soluciones es que las posibilidades que existen para prepararlas son casi infinitas. Me refiero a que hay muchísimas sustancias, tanto sólidos, líquidos como gases, que se pueden mezclar entre ellos para preparar este tipo de mezclas.
La solución más famosa que estudiamos cuando se revisa este tema en la escuela es la mezcla de sal con agua. Todos sabemos que al combinar estas dos sustancias se forma una mezcla homogénea. Sin embargo, no es estrictamente necesario combinar un sólido con un líquido para formar una solución. Por ejemplo, el aire se considera una solución porque es una mezcla homogénea de diferentes gases, como el oxígeno, nitrógeno y otros más. Incluso existen soluciones sólidas, como el caso del bronce. No sé si sepas, pero este material se produce al combinar cobre y estaño, fundirlos y mezclarlos de manera uniforme. Al final, después de que se enfría lo suficiente, resulta en una mezcla homogénea de ambos elementos, o sea, tal cual una solución. Y así podríamos mencionar varios ejemplos, como los que aparecen en esta tabla. Pero mejor, pasemos a ver dos conceptos súper importantes, los famosos soluto y solvente. Básicamente estos dos términos sirven para diferenciar a los componentes de una solución. Aquella sustancia que se encuentra en mayor proporción, es decir, de la que hay mayor cantidad, se conoce como solvente. Y todos los demás componentes, ya sea uno o varios, se les conocen como solutos. Dicho de otra manera, el soluto es el componente de una solución que se encuentra en menor proporción. Por ejemplo, si en un recipiente se mezcla un poco de azúcar en suficiente agua para que se disuelva, diríamos que el azúcar es el soluto, porque se encuentra en menor proporción, mientras el agua vendría siendo el solvente, hay mayor cantidad. Otro ejemplo similar serían los electrolitos orales, esos que se toman cuando uno hace deporte. Estos son una mezcla de agua, azúcar, cloruro de sodio y otras sales muy similares. En este caso, como el agua es el componente principal, vendría siendo el solvente, y todas las demás sustancias se consideran solutos. Entonces, es válido decir que en las soluciones puede haber uno o varios solutos, pero solvente solo hay uno. Aunque aquí debo aclarar algo. No siempre el agua será el solvente. Como dijimos, existen muchos tipos de soluciones. Por ejemplo, en el caso del aire, el nitrógeno es el componente más abundante. Entonces, sería el solvente. Sin embargo, sí es verdad que las soluciones más comunes que existen y de las más importantes que hay son aquellas que tienen al agua como solvente, las cuales se conocen como soluciones acuosas. El agua posee varias características que la hacen un excelente solvente. No por nada se le llama el solvente universal. Una de las más evidentes es porque se encuentra en todos lados. Está en los mares, en el subsuelo e incluso dentro de todos los seres vivos. En efecto, todos dependemos de soluciones acuosas para vivir. Dicho esto, si nos enfocamos en las características físico-químicas del agua, sin duda la más importante que tiene es su polaridad. ¿A qué me refiero con esto? La molécula de agua, como vimos en algunos videos hace tiempo, se forma por enlaces tipo covalente polar entre el oxígeno y los átomos de hidrógeno. Checa los videos de la descripción por si quieres refrescar estos conceptos sobre enlaces. Pero lo que me gustaría retomar sobre este tipo de enlaces es que provocan que la molécula de agua tenga un polo semipositivo y uno seminegativo. En específico, los átomos de hidrógeno son la parte positiva del agua y el oxígeno es la parte negativa. Y esto hace que cada molécula de agua se comporte como un pequeño imán, lo cual es súper importante para que la gran mayoría de las sustancias se puedan disolver en agua. Y ahí te... Chicos, ese es el fundamento químico de por qué el agua resulta ser el solvente universal. Es por la forma, la constitución química en la que se unen los átomos de hidrógeno con el de oxígeno, que ella tiende a llevarse fácilmente otras sustancias que están en cualquier ambiente. Por eso vemos fuentes de agua para potabilización, algunas ricas en hierro, otras ricas en cromo, cobre, potasio, magnesio, calcio, porque por donde va pasando el agua va disolviendo lo que encuentre. Entonces no es solamente, las soluciones no se tratan solamente de la preparación en laboratorio. De hecho, el agua cruda que nosotros nos encontramos en los diferentes medios naturales que es susceptible de potabilización, toda esa agua ya es una solución como tal, donde el agua
como solvente universal ha disuelto otra cantidad de cosas. Entonces el agua que cogemos para potabilizar no es solamente hidrógeno y oxígeno, esa es su constitución química, pero ya trae disuelto una cantidad de sustancias, que de hecho es lo que medimos en laboratorio como parámetros. Y esa es la razón química por la cual el agua es tan reactiva o disuelve tan fácil las sustancias. ¿Cuál es, por otro lado, la máxima o la ley de la disolución? Siempre lo semejante disuelve a lo semejante. No siempre el agua va a ser el solvente. En una solución podemos tener como solvente el alcohol, podemos tener como solvente incluso aceites, o sea, si usted tiene una mancha de aceite muy difícil de sacar, es muy probable que primero la pueda disolver o la pueda sacar o hacer más pequeña con otro aceite. Y después, ya que no esté tan concentrada la mancha, ya la puede sacar con jabón, porque de hecho el jabón tiene una parte orgánica similar a todo lo que es aceitoso, a todo lo que es orgánico, y una cola inorgánica que es lo que la saca disuelta en el agua. Entonces, ese es el principio de disolución. ¿Por qué? Todo parte del proceso de disolución, que ya hemos comentado antes. Imaginemos la solución de azúcar con agua. Cuando el azúcar se encuentra en forma sólida, consiste de muchas moléculas unidas entre ellas. Se encuentran unidas por unas fuerzas de atracción especiales, conocidas como interacciones intermoleculares. Pues bien, cuando los granitos de azúcar se ponen en agua y se agita la mezcla, ocurren dos cosas simultáneamente. Una de ellas es que las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de azúcar entre ellas se rompen. ¿Por qué? Porque en este ambiente acuoso, las moléculas de azúcar prefieren formar interacciones intermoleculares con las moléculas de H2O. Estos son los dos procesos esenciales para que una sustancia se disuelva: que se rompan las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las partículas del soluto y que se formen fuerzas similares, pero ahora entre las partículas del soluto y el solvente, o sea, entre azúcar y agua en este caso. Esto produce que al momento de agitar la mezcla, las partículas de azúcar se dispersen de manera uniforme por toda el agua, y ya que se distribuyen como moléculas individuales, que son realmente pequeñas, dejan de ser visibles. Es ahí cuando desaparece el azúcar, el momento cuando decimos ya se disolvió. Alguien se podría preguntar qué tiene que ver esto con la polaridad del agua, es decir, con que tenga un polo positivo y uno negativo. Pues, como vimos, una parte esencial de este proceso es que se juntan las moléculas del agua con las del soluto. Entonces, si las moléculas de agua tienen un lado positivo y uno negativo, cualquier soluto que también tenga polos positivo y negativo, o que se componga de iones positivos y negativos, fácilmente se van a poder juntar como si fueran imanes. Es ahí donde radica la importancia de la polaridad del agua. Generalmente, esto lo resumimos de la siguiente manera: las sustancias polares son solubles en agua. Por ejemplo, azúcar, alcohol o sales, como el cloruro de sodio o el yoduro de potasio. En cambio, las sustancias no polares, como el aceite y las grasas, no son solubles en agua. Aunque esto es una forma muy simple de ponerlo. Existen otros factores que hay que tomar en cuenta. Ya será tema de otro video. Por último, me gustaría aclarar algo. Aunque la sal o el azúcar son solubles en agua, hay un límite de cuánta cantidad se puede disolver. Y seguramente ya lo habrás notado alguna vez. Bueno, esto depende de la concentración de la solución, la cual es una característica muy importante de las soluciones. Por eso siempre la estudiamos cuando vemos este tema. En los próximos videos nos enfocaremos en cómo calcular la concentración de distintas maneras. Pero de forma resumida, la concentración nos ayuda a saber qué tanta cantidad hay del soluto en relación con la cantidad del solvente. O en otros casos, saber cuánto soluto hay en comparación con la cantidad total de la solución. Miren que esa fórmula es la fórmula básica para el cálculo de cualquier concentración, de lo que quiera que sea que vayan a calcular. Siempre vamos a estar tratando de establecer
qué cantidad de soluto hay en relación a la cantidad total de solución. Es por lo general lo que manejamos. Llámese porcentaje, partes por millón, molaridad, molalidad, normalidad, lo que quiera que sea que estén calculando. En la vida cotidiana usamos expresiones como está muy concentrado o está muy diluido para referirnos de cierta manera a la cantidad que hay de los componentes de una solución o de una mezcla. Por ejemplo, si alguien dice que el café quedó muy concentrado, es porque o le pusieron mucho café o porque el agua no fue suficiente. Pero en química, para describir la concentración de una solución, es necesario ponerle cantidades y unidades específicas. Por ejemplo, relacionando esto con lo que mencionábamos antes, en internet podrías encontrar que la solubilidad del cloruro de sodio en agua es de aproximadamente 35 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Esto ya se podría considerar una concentración, porque ya relaciona soluto y solvente con unidades específicas y todo. Prácticamente está diciendo que si tengo 100 gramos de agua, la máxima cantidad de sal que puedo disolver son 35 gramos de sal. Si quisiera preparar una solución más concentrada, por ejemplo poner 50 gramos de sal en esta misma cantidad de agua, simplemente no se puede. Por más que agite, no se va a disolver completamente. Se van a seguir viendo algunos granos de sal. De hecho, en química, estos tipos de soluciones tienen un nombre específico. La primera, la que tiene justamente la concentración máxima que se puede del soluto, se llama solución saturada. En cambio, una solución que ya sobrepasó la cantidad máxima permitida de soluto y que no se disuelve más, se considera sobresaturada. Que también existe el extremo opuesto. Por ejemplo, si se tiene una solución con unos 10 gramos de sal solamente, se considera como una solución insaturada, porque aún no alcanza el máximo que nos permite la solubilidad. En este caso, se podrá disolver más soluto, es decir, podríamos agregar un poco más de sal y se seguiría disolviendo fácilmente. Con esto ya tenemos un panorama claro de qué son las soluciones. Ya luego podremos estudiar propiedades específicas e incluso reacciones que ocurren gracias a las soluciones. Espero que te haya gustado el video. Bueno, ¿qué nos quedó claro allí? Me encanta cómo este señor explica lo de la saturación de las soluciones en relación con la cantidad de soluto que se le puede meter a un solvente. También existen concentraciones que relacionan soluto con solvente. Esa concentración específica se llama molalidad, con L. No es de lo más usado, sobre todo en el ámbito de acción del tecnólogo en supervisión, y de hecho en ingeniería aplicamos mucho la molalidad, que es la relación entre la cantidad de soluto respecto al solvente. Como les decía hace unos minutos, en general con lo que trabajamos nosotros es con la relación de soluto inmerso en la cantidad total de la solución, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a enfocarnos en este momento en identificar cuáles son esas concentraciones que debemos aprender a manejar o que debemos saber manejar. Y que ustedes, bueno, aquí miremos en el contenido, nos da una idea de las fórmulas, aquí descargando este documento donde están las unidades básicas de concentración. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En porcentaje, que ustedes ya lo vieron en matemáticas también, porcentaje asociado hasta el porcentaje que le cobran de réditos cuando hace un crédito. Es el mismo porcentaje, es una relación de una cantidad de un soluto en 100 gramos de solución. La fórmula, ya sea masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen, siempre va a ser una cantidad de soluto sobre la cantidad total de la solución por 100. O la relación que también veíamos que es cantidad de soluto en 100 de solución o disolución. Partes por millón, que es la misma relación masa-volumen, pero en diferentes unidades. Porque si porcentaje quiere decir partes en 100, partes por millón quiere decir partes en 1.000.000. Entonces, la relación ya no es gramo a gramo
o mililitro a mililitro o gramo a mililitro, como es lo normal, sino que la relación es miligramos a kilogramos para poder tener esa relación en 1.000.000. Dependiendo de la densidad de la solución, también es posible indicar que una parte por millón corresponde a 1 miligramo de soluto en 1 litro de solución. Entonces, decir partes por millón o decir miligramos sobre litro es exactamente lo mismo. Como les digo, no nos vamos a meter de momento con la molaridad y la normalidad porque esas son concentraciones químicas. Nos vamos a enfocar en aprender muy bien las concentraciones de tipo físico. Entonces, comencemos con esto que hace referencia a las concentraciones de porcentaje, masa o peso también denominado peso. Les preparé una serie de ejercicios que se los voy a compartir. Cuando les pase el video se los voy a compartir al chat. De momento los vamos a abrir aquí. Son 10 ejercicios por cada tipo de concentración. Todos hacen referencia a porcentaje. O sea que si usted se sabe uno, sabe manejar un porcentaje, así sea el de los réditos, pues sabe manejar cualquiera, ¿cierto? Entonces, este es el documento que les voy a compartir ahora que les comparta el archivo. Y tiene diferentes ejercicios de lo que pueden llegar a necesitar ustedes dentro del análisis de aguas, como cálculos de peso, masa a volumen o volumen. Lo más usado definitivamente es volumen y masa volumen. Sin embargo, pues no vamos a blanquear al porcentaje peso, también vamos a hacer algún ejercicio de estos. Entonces, de todo el taller, yo voy a desarrollar uno de los primeros y uno de los últimos para que sepan cómo se hace. Los demás, ojo, no son para entregar, pero son para ensayar. Yo necesito que ustedes sepan hacer esto muy bien. Vamos a comenzar con este primero. Me lo voy a llevar por acá a la whiteboard. Para desarrollarlo allá. Entonces, vamos a desarrollar este primero, que es un cálculo de un porcentaje en peso convencional. Dice lo siguiente. En el área de manejo de residuos sólidos, hice los ejercicios en las 3 áreas que manejamos como tecnólogos de supervisión de sistemas de agua y saneamiento, que de hecho son 4 áreas. Agua potable, agua residual, residuos sólidos y salud pública, que es la otra parte que vemos en este tecnólogo, pero los ejercicios peso, pues van a estar enfocados en residuos, que es donde tenemos ejemplos de peso. Entonces tenemos un área de manejo de residuos sólidos donde se mezclaron 10 gramos de hidratada con 90 gramos de arena seca para estabilización de lodos. Esta es una mezcla que comúnmente hacemos con el fin de estabilizar lodos contaminados que pueden salir de las plantas de tratamiento de agua potable o residual. Y aquí nos piden simplemente cuál es el porcentaje. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la fórmula de porcentaje peso es igual. ¿Dónde tenemos la fórmula? Si no nos acordamos, aunque recuerden que ya a estas alturas, como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento del SENA, estas son cosas que no pueden andar por la vida sin saberse de memoria. Un porcentaje masa a masa siempre va a relacionar una masa de soluto sobre una masa de solución. ¿Qué masa? La misma.
Póngale gramos, póngale kilogramos, póngale libras, pero póngale la misma arriba y abajo para que la pueda cancelar y la respuesta le den porcentaje. Entonces, en este caso, como estamos hablando de gramos y gramos, pues la fórmula la vamos a hacer como gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. ¿Cómo identificamos el soluto? En el video y en la plataforma habíamos dicho que soluto es lo que es como más poquito, lo que está en menor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que está en menor cantidad aquí? Los 10 gramos de cal hidratada, que son soluto, ¿cierto? Es lo que está más poquito. Y aquí nos dice que hay 90 gramos de arena seca. Ojo, que la arena seca en este caso viene a ser el solvente. Entonces, esto es soluto y esto es solvente, porque habíamos dicho que el solvente no solamente es el agua, puede ser otra sustancia que está en mayor cantidad. Pero ¿qué me pide la fórmula? Me pide gramos de solución. Aquí no me pide gramos de solvente. Entonces tenemos que acordarnos simplemente que una solución es igual al soluto más el solvente. En estos porcentajes sólido-sólido, por lo general vamos a tener que hacer esta suma. Entonces, la solución será igual a los gramos de soluto, que son 10, más los gramos de solvente, que son 90. ¿Eso qué me da? Me da 100 gramos de solución. Entonces, no utilizo este solvente, utilizo este que es solución porque la fórmula me pide solución. Ojo con eso. Reemplazo. Gramos de soluto, sí, los que me dan aquí, 10 gramos de soluto, sobre gramos de solución, que en este caso coincidió y nos dio 100 gramos. Para multiplicar por 100, no nos olvidamos de multiplicar por 100 porque es parte de la fórmula. Aquí puedo cancelar estos gramos. 10 por 100.000 dividido entre 100 me vuelve a dar 10, que es lo mismo que si canceláramos estos ceros también, ¿cierto? Multiplicar y dividir entre 100 nos da lo mismo, que también es otra forma de ver las cosas, y esto me da un resultado de 10%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el porcentaje de cal en la mezcla? Es del 10%. Yo preparé una solución de 10% de cal para estabilizar esos residuos sólidos o esos lodos que salieron de algún lugar, de alguna de las plantas, que se me hizo el documento de los ejercicios. Así les dejo otros 2 ejercicios. Un operario preparó una mezcla de 15 gramos de sulfato de aluminio en polvo en 285 gramos de grava fina. La grava fina actúa como solvente, tienen que sumarle el soluto para que les dé la cantidad de solución y aplicar la fórmula. Y acá igual. Se incorporan 20 gramos de permanganato de potasio a 480 de carbón activado. Nuevamente, carbón activado es solvente, más soluto les da la solución que necesitan para la fórmula. Esos 3 ejercicios son iguales al primero que yo hice. De aquí para acá les pido otra forma de manejar hasta el décimo, que es lo que más necesitamos, que es la preparación de soluciones. Porque por lo general, los protocolos nuestros ya nos dicen qué solución tenemos que preparar. Prepáreme una solución del 45% de cal en arena o de esto. Entonces, yo necesito es saber cuánto soluto cojo para que la solución me quede a lo que me pidieron. Entonces, así son del 4 al 10. Que los que hice más de este tipo porque es lo que más ustedes necesitan. Aunque tampoco pues podemos pasar por aquí sin saber calcular un porcentaje, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este que es el cuarto. Se requiere preparar 500 gramos de mezcla sólida al 8% peso de cal hidratada con arena. ¿Cuántos gramos de cal deben prepararse?
Entonces, aquí tenemos una forma distinta de utilizar la fórmula, porque si nosotros vamos a ver la fórmula, el porcentaje en peso o porcentaje masa, dijimos que era gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Y vamos a ver, siempre analizamos estos ejercicios identificando qué es lo que tenemos o qué datos tenemos. Lo voy a hacer aquí paso a paso para que recuerden. ¿Qué datos tenemos? Dice, se requiere preparar 500 gramos de mezcla sólida. Mezcla sólida. ¿Qué quiere decir mezcla sólida? No me está diciendo solamente esto es arena o solamente es esto otro. Esto me está diciendo mezcla sólida total. O sea que esos 500 gramos son solución, porque es lo total, lo que me va a quedar al final. Entonces la solución son 500 gramos. Me dice que necesito prepararla al 8%. Por ciento peso. ¿Qué es por ciento peso? Pues es esta parte de la fórmula, ¿cierto? Entonces, yo tengo un porcentaje en peso que es del 8%. Uy, que es del 8%. ¿Qué quiere decir? Que tengo porcentaje peso, que tengo gramos de solución, que necesito saber cuánto soluto cojo. Por lo tanto, esto es lo que yo no conozco. Entonces lo voy a despejar de aquí. Y aquí vamos haciendo el repaso que nos mostraban al comienzo en la plataforma. ¿Cómo hago yo un despeje de ecuaciones? Me centro en el igual, porque el igual es el espejo. Todo lo que pase de un lado al otro va a pasar igual, o sea, escrito igual, pero con signo contrario. Entonces, si aquí tengo el porcentaje en peso y yo necesito dejar libres estos gramos de soluto, entonces yo voy a colocar el porcentaje en peso aquí, igual como lo tengo de este lado del igual, pero estos gramos de solución que me están estorbando porque le están dividiendo al soluto, lo voy a pasar del otro lado a multiplicar. Entonces lo pasamos igual como gramos de solución, pero ya no dividiendo, sino multiplicando, porque está del otro lado. Antes estaba a la derecha, ahora lo mandé a la izquierda. Y ahí ya voy teniendo de este lado los gramos de soluto. Uy, lo voy a hacer paso a paso para no saltarme nada. Del otro lado lo que tengo lo voy a escribir tal cual, porque así es como lo tengo. Me quedó de este lado los gramos de soluto por 100, pero me sigue estorbando este 100, porque es que yo quiero los gramos de soluto solitos. ¿Qué está haciendo este 100? Multiplicando. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado del igual? Pasa en los mismos 100, pero a dividir con la operación contraria. Entonces, porcentaje en peso por gramos de solución dividido 100, eso es lo que me va a dar los gramos de soluto. Que reemplazando, entonces será 8% por gramos de solución, que son 500, dividido entre 100, que 100 pues es el 100%, se cancela con este por ciento, y la respuesta de gramos de soluto me va a dar aquí puedo cancelar estos ceros. Háganlo ustedes en la calculadora que les va a dar lo mismo. 8 por 500 dividido entre 100 es lo mismo que 8 por 5, 45 gramos. Ahora, ¿cómo se prepara esto? Usted seguramente va a tener aquí una balanza de piso. Le voy a poner el nombre para que no crean que es una alfombra, es una balanza. Balanza. Listo.
una balanza de piso. Aquí van a tener seguramente un recipiente, ¿cierto? Que es donde están haciendo la mezcla. Esta balanza pues les va a permitir aquí mediante una pantallita saber cuánto es lo que está pesando. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes van a agarrar 45 gramos de cal hidratada. Aquí tienen el bulto de cal. Van a coger 45 gramos de esta cal hidratada, de este bulto de cal, y lo van a poner aquí y lo van a completar con arena o con lo que quiera que sea el disolvente, muy seguramente arena. ¿Cuánta arena van a adicionar? Pues hasta que aquí les aparezcan 500 gramos. ¿Sí me entienden? No es que cogen 500 gramos de arena porque ese es el solvente y más encima le aumentan 45 de cal. No. Cogen los 45 y los colocan en el recipiente y comienzan a agregar arena hasta que el peso total les dé 500, porque 500 es la cantidad total de solución. Esa es la forma en que calculamos soluto en una solución. Miremos qué más ejercicios tenemos por acá. Para neutralizar olores en un relleno sanitario se necesitan 2 kilogramos de mezcla sólida de cal al 12% con acerrín. ¿Qué masa de cal se debe usar? Miren, 2 kilogramos de mezcla sólida, o sea, a usted le dicen prepare en total 2 kilogramos. Solución. Le dan el porcentaje. Con el mismo procedimiento de que acabo de hacer, usted sabe o calcula cuánta cal y prepara de la misma manera. Coge la pesa, pone el recipiente, agarra los kilogramos o gramos que le den de este 12% de cal y luego lo rellena con acerrín hasta que el peso total sean 2 kilogramos. Miren este, el laboratorio requiere 1 kilogramo de mezcla sólida de yeso, 5% con bentonita para simular condiciones de sellado. Entonces, lo mismo. Esta mezcla sólida es la solución. Se deben preparar 750 gramos de mezcla al 10%. Otra vez, igualito. En pruebas de absorción se requieren 3 kilogramos de mezcla de carbón activado al 15% de arcilla. Para estabilizar suelos contaminados se requieren 400 gramos de mezcla. ¿Por qué todos los ejemplos en los diferentes ámbitos de aplicación para el tecnólogo están con la mezcla total? Porque es lo que tenemos en campo. O sea, a usted le dicen, mire, y si no le dicen, tiene que ver qué tarro tiene para saber cuánto va a preparar, ¿cierto? A veces le dicen, prepare una solución de yeso o prepare una solución de estabilizadora para lodos. Si no le dijeron cuánto tiene que preparar, pues usted mira qué tengo para preparar. Ah, tengo un tarro de 200 litros o de tantos kilos. Pues eso es lo que usted va a preparar. Pero siempre debe saber cuánto es lo que va a preparar. Y ya. Entonces, miren que todos los ejercicios son iguales al que acabamos de hacer, pero en diferentes circunstancias. Para no hacer esta clase tan larga, solo voy a hacer un ejercicio de cada tipo, que ustedes la revisen, porque quiero que la revisen solos, y si se presenta una duda importante, me cuentan al WhatsApp, de lo contrario, acá en clase resolvemos las dudas para que sean resueltas para todos de una vez, que a veces es muy importante las preguntas que tiene una sola personita y no dejar eso como para responderle solamente a esta persona, sino que si de pronto es la duda de otro, pues también la resolvamos allá directamente. Lo mismo pasa con las soluciones volumen-volumen. Estas soluciones volumen-volumen son más usadas. Volumen, volumen y masa, volumen, pues es sobre todo lo que vamos a usar ahora en muestreo, ¿cierto? La fórmula va a cambiar un poquito porque la fórmula hace referencia, donde está nuestro anexo de fórmulas, hace referencia a
un volumen arriba y un volumen abajo multiplicado por 100. ¿Qué volumen? El que ustedes quieran, siempre y cuando sea el mismo. Si es mililitros arriba, es mililitros abajo. Si es litros arriba, es litros abajo. Si son centímetros cúbicos arriba, son centímetros cúbicos abajo. Si son metros cúbicos arriba, son metros cúbicos abajo. Lo importante es que sea la misma unidad para que se cancele y ustedes puedan multiplicar por 100 fácilmente. Entonces recuerden, esta es la fórmula. Mililitros de solutos o volumen de solutos sobre volumen de solución por 100, porque es un porcentaje volumen. Ahora vámonos a los ejercicios de porcentajes y vamos a coger el segundo. En este caso vamos a coger el segundo. Recuerden que son muy similares. Ustedes hacen el primero y el tercero y los demás. Bueno, cuando hablamos de volumen, hacemos exactamente lo mismo, solo que con líquidos. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso nos dice el ejercicio, se mezclaron 75 mililitros de cloro líquido en 925 mililitros de etanol. Calcule el porcentaje volumen. Y miren que tenemos la misma situación que teníamos con el cálculo de porcentaje peso. Resulta que el cloro líquido, por encontrarse en mayor proporción, es el solvente. Es el soluto, está en menor proporción, el cloro líquido, y los 925 mililitros de etanol, por encontrarse en mayor proporción, son el solvente. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula es igualita a la que manejamos, pero con litros o con volumen. Nos dice mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito solución. ¿Y qué tengo? Soluto y solvente. Entonces necesito sumar el soluto más el solvente para poder tener una solución. ¿Cuál es el soluto? 75. ¿Cuál es el solvente? 925. ¿Cuánto me da la solución? 925 más 75 me dio 1000. ¿1000 que son qué? Mililitros. Bueno, entonces ya tengo solución, ya tengo soluto, que es lo que necesito para reemplazar la fórmula. Entonces digo, porcentaje en volumen será igual. Mililitros de soluto son los 75, esos no me cambian. Mililitros de cloro líquido, que es el soluto. Dividido entre mililitros de solución, que fue los que calculé, porque tenía soluto y solvente. Entonces tengo 1000 mililitros de solución. Y lo tengo que multiplicar por 100. 75 por 100 dividido entre 1000 les va a dar igual a 7,5. 7,5 ¿qué? Por ciento, ¿cierto? Quiere decir que esta solución líquida de etanol, de cloro líquido en etanol, está al 7,5%. Así se calculan porcentajes con la fórmula. ¿Qué es lo que deben acordarse? ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente? Y que la solución es la suma del soluto más el solvente. Así de la misma manera tenemos otros ejercicios, por ejemplo el primero, en la planta se prepara una mezcla con 50 mililitros de ácido sulfúrico en 450 de glicerina. Solvente la glicerina, soluto el ácido sulfúrico, sumo esos dos para tener la solución. En desinfección de tuberías se utilizaron 20 mililitros de hipoclorito en 480 de aceite mineral. ¿Cuál es el porcentaje? Aceite viene siendo el solvente, el hipoclorito en soluto, hago los ejercicios. Y de aquí para allá vienen otros que son de preparación de soluciones. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo,
2 litros de solución de hipoclorito en metanol. Hagamos este. Hagamos uno que sea exactamente igual y luego hacemos este. Aquí sí hagamos 2. 200 este sexto. Ah, no, este séptimo es igual también porque nos da los litros de solución. Hagamos el séptimo, que era el que estaba... Pensé que era distinto, pero no. Por ahí les puse uno distinto. Bueno. ¿Qué dice entonces? Dice que para pruebas de desinfección se solicitó preparar 2 litros de una solución de hipoclorito. 2 litros de una solución. Ya tenemos la solución. Al 5%. Ya tenemos la concentración. En metanol, ¿qué volumen de hipoclorito debe mezclarse? Entonces, ¿qué me están diciendo? Que de esta fórmula, que es porcentaje en volumen igual a, miren que la voy a poner en litros, porque estamos en esas unidades, entonces, litros de soluto sobre litros de solución por 100. En este ejercicio, ¿qué datos tengo? Tengo solución, tengo porcentaje, obviamente tengo el 100, me hace falta el soluto. De la misma manera como despejamos hace unos minutos, necesito dejar estos litros de solución, voy a poner el igual y voy a poner los litros de solución en rojo, de soluto, perdón, que es lo que necesito. Necesito que esté solo, lo demás me estorba. Y voy a poner del otro lado lo que está del otro lado, porque no lo puedo cambiar, pero sí me voy a deshacer de una vez aquí en este paso de lo que me está estorbando. ¿Qué me estorba? Estos que están dividiendo, entonces los paso a multiplicar, aquí litros de solución. ¿Qué más me está estorbando? Este 100 que está multiplicando, entonces lo paso de una vez a dividir. Reemplazo, porcentaje en volumen es 5%, litros de solución son 2 litros, dividido entre 100, que 100 es ¿qué? Pues 100%, cancelo. Y esto me da 5 por 2, 10. 10 dividido entre 100 me da 0,1 ¿qué? Litros, porque es la respuesta de la unidad en la que estoy haciendo los cálculos. Aquí con estos ejercicios estamos repasando todo lo que les mostré al comienzo de la clase, que son unidades, transformar unas unidades en otras y despejar ecuaciones. Las 3 cosas las estamos mirando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que yo debo agarrar 0,1 litros, o si me queda difícil agarrar 0,1 litros, pues lo paso a mililitros, como ya sé que 1 litro son 1000 mililitros. Y esto vendría siendo igual a 100 mililitros. Hago la conversión para que me quede más fácil agarrar los mililitros. No me va esto a afectar la fórmula porque la fórmula ya la usé y ya cancelé porcentajes y ya la respuesta me dio litros. Entonces, ¿cómo preparo esta solución? Cojo seguramente un balón aforado o algún elemento que tenga en laboratorio que sea adecuado para preparar soluciones. Este vamos a decir que es de 2 litros. El frasco es de 2 litros. ¿Y qué tengo yo? Tengo por acá el hipoclorito. Tengo un recipiente, una garrafa, uy, qué garrafa tan torcida, de hipoclorito patojito. Hipoclorito. Bueno, de pronto no pajarito porque aquí no nos dan otra información, o sea que este tiene que estar concentrado por ahí el 90%, 91, 98. No nos dan una disolución del hipoclorito, entonces esto lo suponemos grado reactivo.
Igual, como es para efectos de hacer el ejercicio de aprender a hacer la fórmula, entonces, ¿cuánto cogemos de este hipoclorito? Cogemos de este hipoclorito solamente 100 mililitros o 0,1 litro, 100 mililitros, y lo demás lo completamos con pruebas de desinfección, 2 litros de solución de hipoclorito en metanol. Y lo demás lo completamos con metanol. Vamos a ponerlo acá en verde, el metanol. ¿Cuánto metanol le adicionamos al recipiente? Pues hasta completar los 2 litros. Aquí, como estamos en términos de volumen, prácticamente de metanol, va a terminar adicionándole usted 2000 menos 100, 1900 mililitros de metanol o 1,9 litros de metanol, ¿cierto? Para que le quede como solvente y tenga en total los 2 litros de solución que le pidieron preparar. Igual a porcentaje en peso, pero con volumen. ¿Más fácil de preparar? Sí, más fácil de preparar porque pues los instrumentos que hay en laboratorio para medir volumen son más sencillos. Y finalmente vamos a revisar esta fórmula del porcentaje masa-volumen, que es lo que más usamos. Entonces el porcentaje masa-volumen, este lo voy a pasar acá para que lo miremos, porque sí tiene que ver las unidades, o sea, aquí sí no podemos como decir, ay, en las unidades que yo quiero trabajar, no, porque necesita tener la relación de unidades en 100. Entonces el porcentaje masa-volumen son gramos de soluto sobre mililitros de solución. Esa es la relación para que me den porcentaje, la relación en 100. Gramos y mililitros, no pueden ser gramos en litros, no pueden ser gramos en metro cúbico, no pueden ser kilogramos en litros. Aquí sí me deben respetar la unidad. Gramos arriba, mililitros abajo. Ojo con eso, ojo, que en el otro le poníamos las unidades que nos dé la gana. No, aquí sí tienen que ser gramos y mililitros. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de ejercicios masa volumen. Voy a hacer el tercero. Y el tercero dice, ¿dónde está mi Wi-Fi? El tercero dice lo siguiente. Para una prueba de coagulación se mezclaron 15 gramos de sulfato de aluminio en 300 mililitros de vinagre. Determinar el porcentaje masa-volumen. Lo más probable es que el aluminio se haya mezclado con agua, ¿no? Pero bueno, aquí se me ha ido las ganas de ponerles otro tipo de solvente para que no siempre estén pensando en el agua. Sí, por lo general vamos a manejar todo el tiempo agua, pero no siempre es agua, entonces también es importante tener en cuenta que a veces pues hay otra cosa. ¿Qué tenemos? Gramos de sulfato de aluminio. ¿Qué es esto? Esto es soluto. Y tenemos 300 mililitros de vinagre. ¿Qué es esto? Esto es solvente. Aquí hay una circunstancia importante. Cuando las soluciones masa-volumen son de una masa muy pequeñita en relación al volumen total de la sustancia del solvente, hacemos de cuenta que el volumen del solvente es el mismo volumen de la solución. Entonces, aparte, ¿no? Esto que les voy a poner aquí es información aparte, es una aclaración. Entonces, esto es una aclaración. Entonces, por ejemplo, si decimos que son 2,5 litros de agua más 3 gramos de soluto, cualquiera que sea el soluto,
O sea, hacemos de cuenta que la solución, aunque este es el solvente y este es el soluto, como este soluto es tan insignificante, pues decimos esto es lo mismo que decir 2,5 litros de solución. Entonces, ojo, porque esto es lo que comúnmente manejamos, pero debería ser la excepción a la norma. O sea, es común que hagamos esto, pero es una excepción de la fórmula, ¿cierto? Porque sabemos que la solución es soluto más solvente, punto. O sea, tenemos que buscar la forma de trasladar a la misma unidad y sumarlo para poder sacar la solución. Pero cuando el soluto es muy pequeño es más el trabajo que lo que de verdad alcanza a afectar. Entonces es probable que nos dé tengamos una solución de 1000 litros, un solvente de 1000 litros, y si le sacamos todo el cálculo de la solución de 1000,00001, que en últimas no lo tenemos en cuenta y no hicimos nada. Entonces, esto es lo común, pero es lo excepcional y lo hacemos siempre que el soluto sea muy pequeñito en relación con el solvente. Ojo con eso, ojo, eso es la excepción. En este ejercicio que les voy a resolver aquí, voy a hacer el procedimiento normal como cuando el soluto no es tan pequeño. 15 gramos sí viene siendo poco en relación a los 300 mililitros de vinagre, pero vamos a ver qué tanta diferencia da y de paso enseñamos cómo es el procedimiento, pues si nos toca en algún caso calcular solución. Entonces vamos a trabajar aquí en primer lugar para transformar los 300 mililitros de vinagre que es el solvente. Lo primero que necesito yo es pasar o el sulfato de aluminio a mililitro o los 300 mililitros de vinagre a gramos para poder tener la solución en una sola unidad. Entonces, o pasamos los 300 mililitros de vinagre a gramos o pasamos ¿dónde están? 15 gramos de sulfato a volumen, en este caso a mililitro, para que la solución nos dé completa como la suma del soluto más el solvente. Y no podemos sumar gramos con mililitros, no podemos sumar peras con manzanas, a menos que la densidad de la sustancia sea 1. Entonces, como la fórmula nos dice gramos de soluto sobre mililitros de solución, entonces vamos a intentar que esta solución nos quede en mililitros, ¿cierto? Para que esta solución nos quede en mililitros, pues yo ya tengo los mililitros de vinagre, pero no tengo los mililitros de soluto porque es una solución masa, volumen y esto está en gramos. Pero entonces es fácil cambiar de masa a volumen y de volumen a masa con el uso de la densidad. La densidad es la propiedad que nos permite pasar masa a volumen y volumen a masa porque pues es justamente la relación de esas dos cosas. Entonces nos vamos al internet y buscamos la densidad del sulfato de aluminio comercial o de las condiciones pues que tengan ustedes el sulfato. Por lo general, estas unidades están pegadas allí en la etiqueta. Ustedes en la etiqueta del producto la encuentran. Entonces nos dice que la densidad del sulfato de aluminio sólido a nitro es de aproximadamente 2,672 gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro, que recuerden que es lo mismo. Entonces voy a coger este, 2,672. Entonces resulta que la densidad del sulfato es igual a 2,672 gramos sobre mililitro. Tengo densidad, tengo masa, voy a calcular el volumen.
hago el despeje de la fórmula. Como este volumen está después del igual a la derecha dividiendo, al otro lado lo paso a multiplicar. Volumen, de este lado dejo la masa igual porque esta no me cambió, pero esta densidad me quedaría aquí multiplicando, entonces de una vez la paso a dividir. Y resulta que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Tengo la masa, que son 15 gramos. Tengo la densidad, que la saqué de internet, que son 2,672 gramos sobre mililitro o centímetro cúbico, que es lo mismo. Entonces aquí miren que se cancelan los gramos y la respuesta me da mililitros. Entonces tendría que 15 dividido entre 2,672 me da 5,6114 aproximando. 5,6114 aproximando, que son mililitros. Entonces miren que ya tengo los gramos de soluto en mililitros. Ay, pero profe, ¿para qué si es una solución masa volumen? Porque necesito saber la cantidad de solución, porque esos 15 gramos sí eran una cantidad importante. Si hubiera sido 1 gramo o hubieran sido 15 miligramos, pues no hacíamos el intento. Van a ver que cambia un poquito, tampoco mucho, pero sí cambia. Entonces miren que ya tenemos los 300 de solvente, ya tenemos los 5,6 de soluto, entonces vamos a sumarlos para tener la cantidad de solución, porque solución es igual a soluto más solvente. Entonces la solución es igual al soluto, que son 5,614 mililitros más el solvente que de vinagre, que eran los 300. Y eso me da una cantidad total de 305,614 mililitros. Hay una pequeña diferencia, ¿no?, entre los 300 que íbamos a tomar, que eran solo solvente, a la solución total, que son 305, que sí puede resultar importante en el cálculo. Y ahora que ya tengo solución, ya aplico la fórmula: gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Entonces, la fórmula de porcentaje masa-volumen dice masa de soluto, masa. Entonces vuelvo y tomo mis 15 gramos. 15 gramos de soluto. No tomo el volumen porque pues me quedaría una solución volumen. Masa de soluto sobre mililitros de solución, que me dio 305,614. Y eso me da 15 dividido entre 305,614 me da A por 100. Estoy olvidando aquí el por 100. Eso me da 4,9%. ¿Qué quiere decir? Que esta solución que preparé para la prueba de coagulación me quedó al 4,9%. Me tocó hacer esta corrección con la densidad para poder sacar la cantidad total de solución, porque sí era representativa la cantidad de soluto que le iba a adicionar. Que si hubiera sido una cantidad pequeña, entonces ojo con esta excepción, cogíamos directamente la cantidad de solvente como si fuera cantidad de soluto. Entonces ojo, es común, pero es excepcional a la fórmula que dice que la solución es igual al soluto más el solvente. Así están planteados los otros ejercicios. ¿Dónde están? Por ejemplo, en el laboratorio un técnico disolvió 5 gramos de sal en 100 mililitros de etanol. Pueden hacerlo de hecho pueden hacer las dos cosas si quieren comparar los resultados, pero la densidad del
del cloruro de sodio está disponible en internet. Se prepara una disolución de 10 gramos de cal hidratada en 200 de glicerina. Entonces siempre van a poder hacer eso. ¿Con qué? Con la ayuda de la densidad. Y ahora veamos otro cualquiera, puede ser el último. Para ver la otra forma de uso de estas y con esto terminamos. ¿Qué dice? En limpieza de membrana se solicita 750 mililitros de solución. Aquí ya tenemos la solución, eso es lo que le piden a usted preparar, no tiene pierde, ya tiene la solución. De ácido cítrico al 7% masa volumen. ¿Cuándo le van a pedir a ustedes esta solución masa volumen? Por lo general cuando el soluto es sólido, entonces pues de una vez masa volumen. Entonces tengo la fórmula que dice que porcentaje masa volumen, ojo que aquí sí tenemos en cuenta las unidades, son gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. ¿Tenemos mililitros de solución? Tenemos. ¿Tenemos porcentaje? Tenemos. ¿Qué nos faltan? Los gramos de soluto, porque el 100 también lo tenemos. Entonces, despejamos. Porcentaje masa volumen de este lado, esto que está dividiendo lo pasa a multiplicar por mililitros de solución. Y todo esto dividido entre este que está multiplicando lo paso a dividir entre 100 y esto me va a dar los gramos de soluto. Entonces me voy por acá, porcentaje masa volumen es un 7%, mililitros de solución son 750 y divido entre 100, que es ¿qué? Por ciento. Entonces aquí se me cancela este porcentaje. Y 7 por 750 dividido 100 me da 52,5. ¿Qué son qué? Gramos. ¿De qué? De ácido cítrico. Entonces, ¿cómo voy a preparar yo esta solución? Pues voy a tener el balón aforado o el recipiente pertinente. De 750 mililitros. Aquí voy a adicionar estos 52,5 gramos que son de ¿qué? De ácido cítrico. Y luego le voy a completar con etanol. ¿Cuánto etanol le voy a echar? Pues el que sea necesario para disolver estos 52,5 gramos hasta llegar a los 750 mililitros. Así se preparan las soluciones. Esta última es de pronto la que más vamos a usar, igual que el volumen, porque los reactivos o están líquidos o están sólidos. Y nuestro solvente universal en el 99,98% de los casos es agua. Entonces vamos a tener agua con una cantidad pequeña de soluto, bien sea líquido o sea sólido. Miren que los ejercicios están muy básicos. En este primer acercamiento no les he querido poner y qué pasa si está en libras, y qué pasa si está en litros, y qué pasa si está en metros cúbicos, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa. Quiero que primero hagan los ejercicios, recuerden, no son para entregar, ya se los voy a poner, pero sí son para hacer, o sea, tienen que hacer y garantizar que usted sabe manejar esta fórmula. De hecho, que se sabe la fórmula, tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento del SENA, usted estas fórmulas ya se las tiene que saber, están ahí en plataforma, estos ejercicios realícelos, están, mejor dicho, iguales a los que yo hice, no le cambia nada. Para que, hecho esto, la próxima clase podamos hacer unos ejercicios distintos, o sea, donde le cambio alguna cosa, que donde debería estar gramos está libras, que
para que aprendido el concepto ya podamos manejar otro tipo de información. Y después de esto, pues ya vemos partes por millón y vemos la fórmula para diluciones, que es lo máximo que se han podido inventar en la vida. De hecho, me acabo de dar cuenta que no sé quién es el autor de esta maravillosa fórmula y es como para darle gracias. Esta fórmula de concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2 es de lo que vamos a vivir prácticamente. Entonces, de preparar soluciones en porcentaje y luego volver las partes por millón y luego hacer diluciones, ese es el fundamento matemático de todo este tecnólogo. Entonces le vamos a dar el tiempo necesario para aprenderlo bien. No quiero hacer este video más largo, ya va de 1 hora, más de 1 hora y media, casi 2, porque necesito que lo lean, que lo escuchen, que lo miren, que lo tengan con toda la calma a mano y que lo aprendan muy bien para que la próxima clase ya tengamos este fundamento. Que disfruten el partido, que descansen y nos vemos, que tengan un feliz resto de semana y nos vemos el próximo martes. Recuerden que igual quedo atenta a cualquier inquietud que se presente al WhatsApp. Un abrazo. Voy a parar la grabación acá.